En Extremadura a mí me parece que han sido muy clarificadores y quiero añadir 6 puntos en los que yo creo que ha sido muy claro, 6 puntos en los que ha sido muy claro los extremeños. Lo primero es el triunfo incontestable de María Guardiola. Yo creo que nadie que vea el resultado, la diferencia entre María Guardiola y el segundo, que ha sido el señor Gallardo, y la diferencia entre María Guardiola y la tercera fuerza política, yo creo que es evidente que nadie puede decir que la señora María Guardiola no ha tenido un triunfo incontestable. Ya le gustaría a Pedro Sánchez haber sacado alguna vez el 43% del voto. Ya le gustaría a Pedro Sánchez. Quiero recordar algo que me parece muy importante. María Guardiola es la quinta presidenta autonómica con más voto y más porcentaje de voto de todos los presidentes autonómicos, para que veamos un poco la magnitud de la victoria de mi compañera María Guardiola. La segunda conclusión. Una comunidad que es históricamente socialista, que ha sido uno de los feudos más arraigadamente socialistas, que es Extremadura, el 60% del voto ha ido dedicado a todos aquellos que estamos a la derecha de Pedro Sánchez. Esto es histórico y yo creo que es una cuestión muy relevante. ¿Cómo será el voto anti-Sánchez en el resto de España si en un feudo socialista como es Extremadura está en el 60% del voto? Tercera conclusión, muy importante. Esto del miedo a la derecha ya no cuela. Vemos que el Partido Socialista, la izquierda, sus voceros, etcétera, llevan agitando el miedo a la derecha y a la ultraderecha durante años y lo que es evidente tras las elecciones en Extremadura es que no cuela. Ha habido un gobierno del Partido Popular en Extremadura, en algún momento ha sido un gobierno de coalición con Vox y el resultado es que los extremeños piden más. Han entendido que ha sido positivo el gobierno de María Guardiola, porque han preferido eso y le han dado una buena reprimenda al Partido Socialista. Por lo tanto, ese miedo de que viene la derecha no cuela. Esto viene a dejar claro que los pactos que dan miedo a los extremeños y probablemente al resto de españoles no son los pactos del PP con Vox, son los pactos del Partido Socialista. Es la corrupción del Partido Socialista, es la incompetencia del Partido Socialista lo que da miedo a los extremeños. Y yo creo que ha quedado muy claro. La cuarta conclusión. El muro y la polarización que lleva alimentando Pedro Sánchez durante todos estos años, lo que está consiguiendo es que el Partido Popular suba y que el Partido Socialista se convierta en feudos socialistas en tercera fuerza política. En Badajoz y en Almendralejo, el PSOE es la tercera fuerza política, por debajo de Vox. Es decir, ese odio que ha alimentado Pedro Sánchez, ese miedo que ha alimentado Pedro Sánchez, esa polarización, toda esa retahíla de argumentarios que lleva dando años, no ha hecho bajar al PP. Al contrario, ha hecho que el PP suba en Almendralejo y en Badajoz, ha hecho que el PSOE sea tercera fuerza política y que Vox sea la segunda. Lo digo para que se lo hagan mirar, porque la estrategia les ha salido justo al revés. Quinta conclusión. Por mucho que se hayan empeñado en decirlo los portavoces socialistas y los voceros socialistas, la corrupción sí le ha pesado al Partido Socialista. No está amortizada. Pedro Sánchez obligó a los extremeños y al votante socialista extremeño a tener que elegir a un candidato que estaba procesado por corrupción. Y los extremeños le han dicho muy claramente que no toleran la corrupción ni su corrupción. Él planteó estas elecciones poniéndoselas a las espaldas y yendo a hacer la campaña a Extremadura, poniendo él directamente a Gallardo como candidato, como un plebiscito sobre el lawfare, ¿os acordáis? Pues los extremeños le han dicho claramente que no hay lawfare y que no toleran que el Partido Socialista plantee como candidato a un procesado por corrupción. La sexta conclusión. Si en el búnker de Moncloa no son conscientes de que el tsunami se les viene, allá ellos. Mejor. Porque eso quiere decir que desde el Partido Popular vamos a poder borrar del mapa a Pedro Sánchez, su corrupción, su incompetencia y su polarización. Con respecto a cómo ha reaccionado efectivamente el Partido Socialista y Pedro Sánchez en ese búnker en el que se han metido. Viven en una realidad paralela. Yo creo que cualquier ciudadano razonable ve claramente que la reacción de Pedro Sánchez y del búnker de Moncloa es que viven en otra realidad, ¿no? Solo hay que ver las ruedas de prensa que han dado, las de esa misma noche, la de ayer de la portavoz del Partido Socialista, Montse Mínguez, y las decisiones que están tomando en las últimas horas, ¿no? El sanchismo es incapaz de leer la gravedad de la situación y lo hemos visto, como digo, en estas últimas decisiones. Primero, le da la portavocía del Gobierno al PSOE Navarro. Se lo da a una de las personas de confianza de Santos Cerdán y una de las personas que estaban en algunos de los contratos que están siendo investigados ahora en Navarra. Esta es la decisión de Pedro Sánchez ante todo lo que ha pasado en Extremadura.